Los mecanismos de transferencia de calor básicamente son tres: conducción, radiación y convección. Generalmente suelen actuar en la práctica, suelen actuar en paralelo. Bien. Vamos a ver en primer lugar la transferencia de calor por conducción. ¿Qué es la transferencia de calor por conducción? Simplemente, esta transferencia de calor ocurre a nivel molecular, es decir, a nivel de las partículas. Tiene que haber un contacto físico entre las moléculas de los cuerpos, ¿de acuerdo? Cuando hay contacto físico, la energía siempre se va a transferir, lógicamente, desde las moléculas que tienen un mayor contenido energético hacia aquellas moléculas que tienen un menor contenido energético. Eso está relacionado, lógicamente, con los gradientes de temperatura. La temperatura es una forma de medir la energía, ¿de acuerdo?, que contienen esas moléculas. Y siempre se va a transferir desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. En el caso del flujo de calor por conducción o transferencia de calor por conducción, se rige por la ley de Fourier, bien, que puede expresarse de esta forma. En el caso de una pared unidimensional. Bien, ¿esto qué es lo que significa? Pues es muy simple. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una pared con dos extremos, una longitud determinada, ¿de acuerdo?, entre un extremo y el otro, ¿de acuerdo? Esta pared tendrá una altura determinada. Bien, pues a un lado de la pared tenemos una temperatura y al otro lado de la pared tenemos otra temperatura. Si la temperatura en un lado es mayor que la otra, por ejemplo, si T2 es mayor que T1, la transferencia de calor siempre se realizará desde T2 hacia T1. Pero para llegar desde este punto a este punto, si nosotros queremos llegar desde este punto a este punto, tenemos que atravesar esta pared, ¿de acuerdo? Bien, pues esta pared tiene una longitud determinada y tiene unas características determinadas, se recogen en el llamado valor de la conductividad térmica, que es este valor de aquí, K. Bien, este valor básicamente resume la facilidad o dificultad que tiene el calor para pasar a través de esta pared, ¿de acuerdo? Bien. Por otro lado, y siguiendo la ley de Fourier, también, lógicamente, la transferencia de calor por conducción depende del área y, como hemos visto aquí, depende de la diferencia de temperatura entre un extremo y el otro y la longitud de la pared, que en este caso estemos considerando. Bien, este es un caso concreto, ¿de acuerdo?, para una pared unidimensional. Bueno, vamos a ver ahora a continuación la transferencia de calor por radiación. Bien, ¿qué es la transferencia de calor por radiación? Pues es la radiación electromagnética que emite un cuerpo debido a su temperatura interna, ¿de acuerdo? Bien, esto se puede emitir desde la superficie, ¿de acuerdo?, o se puede emitir desde el interior, ¿de acuerdo? Siempre vamos a considerar, por ejemplo, puede emitirse desde aquí, desde la superficie del cuerpo, o bien desde el interior del cuerpo. La transferencia de calor por radiación siempre va a depender de la temperatura interna. Esa transferencia de calor por radiación siempre va a ser a expensas de reducir esa energía interna del cuerpo. Bien. Una particularidad muy importante de la transferencia de calor por radiación es que es el único mecanismo de transferencia que puede ocurrir en el vacío. Esto es muy interesante, por ejemplo, en el caso de las centrales termosolares, ya que los tubos de vacío que van en el campo solar, donde se concentra la radiación solar y donde el fluido que circula por el interior del tubo absorbe la radiación solar, de acuerdo, concentrada, si el tubo tiene el vacío hecho dentro, se evitan las pérdidas de calor por conducción y convección, pero lógicamente no se pueden evitar las pérdidas de calor por radiación. Bien. La densidad de flujo emitida por una superficie puede calcularse siguiendo la ecuación de Stefan Boltzmann, que básicamente lo que nos dice es que el flujo de calor por radiación, la densidad de calor por radiación, depende de la emisividad de la superficie, y esa emisividad depende a su vez de la longitud de onda y de la dirección de la radiación, que está definida por el ángulo phi. Depende igualmente de la constante de Stefan Boltzmann y depende de la temperatura interior del cuerpo elevada a la cuarta potencia. ¿De acuerdo? Bien. Se van a considerar dos casos, en el caso de la termosolar
se pueden analizar dos casos de especial interés. Bien, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que finalmente va a depender del área y va a depender no solamente de la temperatura interior, de la temperatura del cuerpo, sino que también depende de la temperatura del recinto que rodea al cuerpo. Bien. Luego otro caso particular es cuando tenemos dos cuerpos que intercambian energía entre ambos. Para calcular la proporción de energía que emite un cuerpo y que llega a alcanzar el cuerpo 2 se define el denominado como factor de forma o de visión, ¿de acuerdo? Esto ya depende de las características geométricas de los cuerpos, la situación relativa entre ambos, los ángulos y la dirección de emisión. Se reduce o se puede expresar mediante esta ecuación de aquí. Y finalmente, la última transferencia de calor que tenemos es por convección, ¿de acuerdo? Que tiene lugar entre un sólido y un fluido, puede estar en estado líquido o en estado gaseoso. Y básicamente esta transferencia de calor se debe a los movimientos macroscópicos del propio fluido. Aunque internamente, desde el punto de vista microscópico, desde el punto de vista molecular, la transferencia de calor realmente es por conducción. Sin embargo, a nivel macroscópico, esta transferencia se considera como una transferencia de calor por convección. La diferencia básica entre la convección y la conducción es que existe un movimiento relativo entre las dos partes que están en contacto, ¿de acuerdo? De tal forma que la parte que tiene mayor temperatura, por ejemplo, está en una situación, podemos considerar por ejemplo una situación de reposo, mientras que la parte que tiene menor temperatura está en continuo movimiento. También se puede ver al revés, es decir, bien se puede ver un sólido estático y, por ejemplo, el aire moviéndose contra ese sólido, o bien podemos coger el objeto y moverlo en un fluido como, por ejemplo, el aire, ¿de acuerdo? Y se sigue produciendo esa transferencia de calor por convección. Eso ocurre, por ejemplo, cuando nosotros nos soplamos, no sé, pues por ejemplo, un dedo. Notamos como que existe una diferencia de temperatura. Lo que estamos haciendo es transferencia de calor por convección, ¿de acuerdo? En este caso es una convección forzada, puesto que nosotros estamos impulsando el aire, ¿de acuerdo? El aire alcanza nuestro dedo y vemos cómo la temperatura en el dedo varía, ¿de acuerdo? Porque está ocurriendo una transferencia de calor por conducción. Si nosotros cogemos el dedo, por ejemplo, también, y lo movemos en el aire, ¿de acuerdo? Que es la otra opción, vamos a ver cómo la temperatura en el dedo también varía, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues básicamente esa es la transferencia de calor por convección. La transferencia de calor por convección a nivel macroscópico se calcula a través de la ley de Newton de enfriamiento, que básicamente lo que depende es nuevamente del área, de la diferencia de temperaturas y de una constante que se denomina H, que se denomina coeficiente de transferencia. Esta constante depende de la geometría del sistema y de las propiedades físicas y el perfil de velocidades del fluido. Bien. La convección, como hemos dicho, puede ser forzada. La convección natural se produce por causas internas debido a un gradiente de densidad derivado de un gradiente de temperaturas. Bien, para comparar la convección y la conducción se utiliza el llamado número de Nusselt, que a su vez depende de tres números: el número de Reynolds, son números adimensionales, el número de Reynolds, número de Grashof y número de Planck, ¿de acuerdo? Bien, especialmente, por ejemplo, en el caso de centrales termosolares, va a ser de especial importancia el número de Reynolds, ¿de acuerdo? Puesto que el flujo interesa que sea turbulento. ¿Qué significa que sea turbulento? Bueno, pues básicamente el flujo turbulento implica un movimiento irregular y todas las perturbaciones se amplifican rápidamente. Este flujo siempre es beneficioso cuando se busca facilitar el intercambio de masa y energía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por ejemplo, en un tubo absorbedor en una central termosolar nos interesa que el flujo sea turbulento. Bien, aquí podemos ver algunas relaciones cuando utilizamos los distintos números adimensionales. El número de Rayleigh, por ejemplo, es el producto del número de Grashof por el número de Planck. Y aquí tenemos, por ejemplo, vemos que el número de Reynolds se suele utilizar en convección forzada. El número de Grashof es para convección natural. El número de Planck para convección natural y forzada. Y el número de Rayleigh para convección natural.